Hay momentos en la vida en los que algo se detiene sin razón aparente. No sabes explicarlo, pero lo sientes en una especie de vibración diferente en el aire, una pausa invisible entre pensamientos, una voz interior que no usa palabras, pero que te susurran algo está a punto de cambiar. Puede que lo hayas sentido hace poco, quizás en medio de una conversación, un silencio, un sueño, o incluso ahora, mientras abres este video. Y quiero decirte algo, no fue el algoritmo quien te trajo aquí. No fue la casualidad, ni una recomendación al azar. Fue tu energía en tu frecuencia. Hizo que este mensaje te encontrara. Cuando una realidad está a punto de reescribirse, el alma empieza a buscar señales de sí misma. Tú no estás viendo este video porque estés perdido. Lo estás viendo porque ya comenzaste a recordar. Todo cambio profundo empieza con una sensación leve, un movimiento interno que al principio parece insignificante, pero que termina alterando el curso de todo. No hay un aviso, ni un punto exacto donde la transición comienza. Simplemente, un día despiertas y notas que lo que antes te bastaba, ya no te llena, que lo que antes te definía, ahora te limita. YQ la vida, como si tuviera su propio lenguaje, empieza a empujarte hacia una dirección distinta. Así es como la realidad comienza a reescribirse no con catástrofes, sino con susurros. No con rupturas externas, sino con fisuras internas que anuncian el nacimiento de una nueva versión de ti. A veces esa reescritura llega en forma de pérdida, otras en forma de cansancio o confusión. El alma no destruye tu mundo para castigarte, lo desarma para liberarte. Porque cuando una realidad ya no puede sostener la vibración que eres, debe ceder. Y ahí es donde muchos sienten miedo, porque confundimos el derrumbe con el final, cuando en realidad es el comienzo. Piénsalo, a nada se desmorona, sin propósito. Cada estructura que colapsa dentro de ti abre un espacio que antes estaba ocupado por algo que ya no te servía. Y ese espacio es sagrado. Es el terreno fértil, donde la nueva realidad empezará a escribirse. En ese proceso, es común que todo parezca incierto, que sientas que perdiste el control, que las cosas se alejan, que las personas cambian, que tu mente no entiende lo que está ocurriendo. Pero detrás de ese aparente caos, hay un orden invisible que se está revelando. Tu frecuencia está cambiando, y la vida, que siempre responde a esa frecuencia, se ajusta a ella. Por eso, cuando comienzas a despertar, no solo cambia tu percepción, cambian los lugares donde te sientes cómodo, las personas que resuenan contigo, incluso los pensamientos que antes te parecían tuyos, comienzan a desvanecerse. Es un proceso silencioso pero poderoso, y si estás aquí, escuchando esto, es porque ya lo estás viviendo. Tal vez no puedas verlo del todo aún, pero la realidad que conoces está siendo editada desde dentro. Tú eres el escritor y también el papel. Eres el observador y lo observado. La conciencia que crea y el universo que responde. Durante años, te enseñaron que la realidad era algo fijo, algo que ocurre fuera de ti. Pero lo cierto es que la realidad es una proyección de tu estado interno. No cambia porque la mires, cambia porque quien mira ha cambiado. Y ese cambio interior no se anuncia con fuegos artificiales. Se manifiesta en detalles en la paz repentina en medio del ruido, en la intuición que se hace más fuerte, en la sensación de que todo tiene un propósito oculto. Es ahí donde empieza la reescritura. La vieja versión de ti comienza a apagarse, no porque haya fallado, sino porque cumplió su función. Fue el puente que te trajo hasta aquí. Cada pensamiento que alguna vez defendiste, cada emoción que cargaste, cada historia que repetiste, era parte del guión que ahora estás dejando atrás. Pero lo hermoso de la conciencia es que nunca destruye lo que fue, lo transforma. La realidad no se borra, se reinterpreta. Y lo que antes era dolor, se vuelve comprensión. Lo que antes era pérdida, se vuelve espacio. Lo que antes era miedo, se vuelve guía. A medida que tu vibración se eleva, las líneas invisibles del guión empiezan a moverse. Personas se alejan porque su papel en tu historia termina. Otras llegan, trayendo nuevas frecuencias, nuevas lecciones, eventos que antes te parecían casuales, se vuelven señales. El tiempo ya no es enemigo, sino complies. Todo comienza a tener un ritmo distinto, como si la vida respirara junto a ti. No estás imaginando cosas, estás recordando cómo se siente estar en sincronía con tu alma. El alma no usa relojes ni palabras, se comunica con energía. Por eso, cuando algo vibra en tu misma frecuencia, lo reconoces. No sabes cómo, pero lo sabes. Esa certeza silenciosa es el lenguaje de la reescritura, y ese lenguaje
te trajo aquí. Si observas tu vida en este instante, verás que estás en un punto de transición. Puede que una parte de ti aún mire atrás, intentando sostener lo conocido, mientras otra parte te empuja hacia lo nuevo. Ese tirón interno es natural. Es el alma recordando al cuerpo que no puede seguir viviendo en la misma vibración. Y cuanto más te resistas, más se tensará la cuerda. No porque la vida quiera que sufras, sino porque quiere que despiertes. Cada evento que parece empujarte al límite no es castigo, es empuje. Empuje hacia la expansión, hacia la versión de ti que ya no necesita controlar lo que viene, porque confía plenamente en su propósito. Reescribir tu realidad no significa empezar de cero, sino recordar desde dónde estás creando. No eres una víctima del destino, eres la conciencia que lo diseña. Y aunque la mente no pueda comprender el proceso, el alma lo celebra. Por eso, cuando todo parece perder sentido, cuando las estructuras viejas colapsan y las certezas se disuelven, sonríe. Eso no es el fin, es el espacio entre capítulos. Tu historia no se está acabando, se está redimensionando. El guión que creías inamovible está siendo corregido por tu nueva vibración. Y esta vez, tú eliges la dirección. Respira profundamente. Siente el aire entrar en tus pulmones. Esa respiración es la señal de que la vida no te está quitando nada. Solo está creando el espacio necesario para lo que viene. Porque cada respiración consciente es una línea nueva en tu historia. Cada instante de presencia es una palabra que el universo escribe contigo. Nada se pierde. Nada fue en vano. Todo se está reordenando. La realidad no está colapsando. Está cediendo para dejar paso a algo más amplio, más verdadero, más tuan. Y este video llegó justo ahora porque estás en el umbral. No antes, ni después. En el momento exacto en que tu frecuencia está lista para comprender lo que antes no podía. No luches contra la sensación de cambio, abrázala. No huyas del vacío. Scientate NL. El vacío no es la ausencia de todo. Es el útero del universo. El lugar donde todo vuelve a nacer. Y tú estás renaciendo ahora, en este mismo instante. Mientras escuchas estas palabras, no fue el algoritmo quien te trajo. Fuiste tú, desde una versión más elevada, quien se envió este recordatorio. Porque ya lo sabías, tu realidad está a punto de reescribirse. Cuando la realidad empieza a moverse, lo primero que sentimos no es expansión, sino caos. De repente, lo que parecía seguro se tambalea. Las personas cambian, los planes se deshacen, las cosas que antes fluían dejan de hacerlo. Todo parece desordenarse. Pero ese desorden no es castigo ni error. Es la forma que tiene el universo de reacomodar las piezas. El alma no destruye nada que sea esencial. Solo desmonta las estructuras que ya no pueden sostener tu nueva vibración. Y ese proceso, aunque parezca un colapso, en realidad es una recalibración energética. Tu vieja frecuencia, la del miedo, la del control, la de la duda, empieza a disolverse. Y lo que sientes como pérdida es simplemente espacio abriéndose. Espacio para lo nuevo, en espacio para ti. Cuando la energía empieza a moverse, lo primero que se manifiesta es resistencia. La mente intenta aferrarse a lo conocido, porque su función es mantenerte a salvo, no hacerte libre. Por eso, cuando todo comienza a cambiar, tu mente reacciona, quiere volver atrás. Pero el alma no tiene reversa. El universo no repite lecciones, solo las amplifica hasta que las integras. Y es ahí donde muchos se sienten confundidos, porque al despertar esperaban paz, pero encontraron turbulencia. Esperaban claridad, pero llegaron dudas. Esperaban expansión, pero todo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Sin embargo, ese es el signo exacto de que el cambio es real, porque nada profundo ocurre sin una pequeña muerte previa. Lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Y en esa muerte simbólica, la del personaje, la del ego, la de la historia que contabas sobre ti, se revela el verdadero salto. Cuando la realidad comienza a reescribirse, lo primero que se desarma es tu percepción. Lo que antes te parecía importante, empieza a perder valor. Lo que antes te hería, deja de tener poder. Y lo que antes te definía, empieza a sentirse ajeno. No estás perdiendo el rumbo. Estás dejando de caminar en círculos. El caos no es más que energía vieja saliendo a la superficie. Cuando la frecuencia cambia, todo lo que no resuena con ella debe liberarse. Personas, pensamientos, hábitos, emociones, todos los elementos del viejo guión salen a la luz para ser vistos, comprendidos y finalmente soltados. Por eso, durante el proceso de expansión,
La vida parece desordenarse antes de armonizarse. La energía no se reorganiza desde la mente, sino desde el campo vibratorio. Y ese campo responde a tu estado interno, no a tus palabras. Cuando comienzas a sentir más ligero, más consciente, más conectado, la materia empieza a moverse para igualar tu nueva frecuencia. Pero la materia es lenta. La conciencia cambia en un instante. La forma, en tiempo humano, necesita un proceso. Y ese lapso, entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no nace, es el espacio donde muchos se rinden o dudan. Ese espacio es el vacío cuántico, el punto exacto donde el universo está escribiendo tu nuevo destino. Pero ese vacío no es oscuro, aunque al principio lo parezca. Es Fertiland. Es la tierra sagrada donde germina la nueva realidad. Cuando comprendes eso, dejas de resistirte al cambio. Empiezas a honrarlo, porque sabes que no se trata de perder, sino de limpiar. Que no estás siendo castigado, sino actualizado. Que no estás cayendo, sino desprogramándote. Piensa en una oruga dentro de su capullo. Desde fuera parece un caos. El cuerpo se disuelve. Las formas desaparecen. La estructura colapsa. Pero desde dentro lo que ocurre es perfección pura. Cada célula antigua se transforma, dando lugar a una nueva configuración a la mariposa. Lo mismo ocurre contigo. Tu conciencia está atravesando su propio capullo energético. Y aunque desde la mente parezca confusión, desde el alma, es un proceso exacto y sagrado. La energía que te formaba ya no puede sostenerte, porque estás destinado a volar. Por eso, la realidad vieja no desaparece de golpe. Se desvanece lentamente. Capa por capa. Recuerdo por recuerdo, cada emoción densa que resurja no viene a dañarte, sino a liberarse. Cada persona que se aleja no lo hace por rechazo, sino porque su vibración ya cumplió su papel. Cada oportunidad que se cierra no es pérdida, es redirección. Y mientras eso ocurre, hay una parte de ti que observa en silencio. Una conciencia más amplia, que no se altera con los cambios, porque sabe que todo está ocurriendo en perfecta sincronía. Esa parte eres tú, en su versión más pura, el observador, detrás del personaje. La conciencia que ve cómo su historia se reescribe sin esfuerzo en el universo, es exacto. No borra lo que fue, lo integra. Y lo que resuena contigo permanece. Lo que no, se disuelve. Pero la mente, acostumbrada al control, interpreta esa disolución como caos. Por eso cuando todo se mueve, la mente entra en pánico. Quiere respuestas, quiere garantías, pero la expansión no cabe en garantías. La nueva realidad solo puede manifestarse cuando dejas de exigir certezas y comienzas a confiar en la dirección energética. La fe no es creer sin ver, es sentir sin necesidad de entender. Y esa fe no se construye con frases, sino con presencia. Cada vez que respiras y eliges no reaccionar, eliges sostener tu frecuencia. Cada vez que aceptas el no saber, eliges abrirte al campo cuántico. El caos no es el enemigo, es el puente entre tu vieja vibración y la nueva. Y si estás sintiendo confusión, ansiedad o desajuste, no estás haciendo nada mal. Estás justo en medio del proceso de reescritura. Tu cuerpo está soltando memorias antiguas. Tu mente está dejando ir pensamientos repetitivos. Tu energía se está calibrando a una nueva frecuencia más alta. A veces, eso se manifiesta como cansancio físico, emociones intensas, o una necesidad profunda de silencio. Eso no es retroceso. Es ajuste. Cada célula, cada átomo, está respondiendo a tu expansión. Tu sistema energético está aprendiendo a sostener más luz, más información, más conciencia. Y mientras tanto, la realidad externa se mueve para igualarte. Personas que ya no vibran contigo, se alejan. Otras nuevas llegan con energía familiar, aunque nunca las hayas visto antes. Los lugares cambian de significado. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Todo parece conspirar. Y no es coincidencia, es resonancia. La realidad no se te escapa. Se reajusta a tu nueva frecuencia. Y tú no estás perdiendo el control. Estás soltando el personaje que creía tenerlo. Deja que el universo te desarme. Deja que las piezas se muevan sin miedo. Porque lo que está viniendo no se construye con esfuerzo, sino con confianza. Cada momento de incertidumbre es una semilla. Y cada semilla, cuando se entrega a la tierra, muere. Parafloresa. Así que si hoy sientes que tu mundo se desordena, no te apresures a arreglarlo. Observa, respira, agradece, porque lo que estás viviendo no es un final. Es el eco de algo mucho más grande que está naciendo dentro de ti. Tu realidad no se está rompiendo, se está reescribiendo. Y el caos, querido espectador, es solo la tinta del universo antes de escribir una nueva página.
Cuando la realidad empieza a cambiar, no lo hace desde afuera. El cambio nace en el silencio, en un punto invisible de tu conciencia que decide, sin palabras, ver las cosas de otra manera. Ese instante es el verdadero comienzo de la reescritura. Muchos creen que la realidad se transforma cuando algo sucede, pero la verdad es que sucede porque ya cambió dentro de ti. Todo evento externo es solo un eco, y el eco no existe sin una voz que lo origine. Tú eres esa voz. Y la vibración de tu voz interior, tus pensamientos, tus emociones, tu frecuencia, es el lenguaje con el que el universo escribe tu historia. Durante mucho tiempo creímos que la conciencia era un simple espectador, un testigo pasivo, pero en realidad, la conciencia es el guionista. El observador no solo vean colapsa las posibilidades en realidades. Esa es la clave que los antiguos sabios conocían y que la ciencia cuántica empieza a confirmar. El acto de observar crea. La energía responde a la atención. La materia adopta la forma del pensamiento que la sostiene. Por eso, lo que llamas realidad no es algo que te sucede, sino algo que estás emanando. Cada pensamiento es una orden vibracional. Cada emoción, una señal que amplifica o distorsiona esa orden. Why el universo neutral y perfecto simplemente responde. No distingue entre bueno o malo, entre quiero o no quiero. Solo replica la frecuencia que emites con más consistencia. Cuando entiendes esto, comprendes que no puedes seguir pidiendo lo que deseas desde la vibración de quien no lo tiene. Porque el universo no entrega lo que pides, entrega lo que eres. El pensamiento crea la dirección, la emoción le da fuerza, y la acción coherente lo vuelve forma. Así es como tu conciencia edita la realidad constantemente, segundo a segundo. Cada vez que eliges el miedo, escribes una línea de incertidumbre. Cada vez que eliges la fe, escribes una línea de expansión. Cada pensamiento es una tecla pulsada en el teclado cuántico del universo, y ese texto energético se imprime en lo que llamas vidau, cochillanao. Mira a tu alrededor, todo lo que te rodea, cada persona, cada lugar, cada experiencia, es el reflejo material de una vibración que alguna vez emitiste. Nada de lo que ves es casual, todo es correspondencia. Por eso, cuando deseas una nueva realidad, no basta con imaginarla, debes convertirte en la vibración que la sostiene. Imagina que la vida es un espejo perfecto. No puede mostrarte una sonrisa si tú no sonríes primero. No puede proyectar abundancia si dentro de ti sigues sintiendo carencia. No puede manifestar amor si sigues vibrando en miedo o en necesidad. El universo no puede darte una imagen diferente mientras sigas mostrando el mismo rostro interior. Por eso, la reescritura de tu realidad no se trata de atraer algo nuevo, sino de recordar quién está escribiendo. El alma escribe sin ansiedad. Sabe que lo que está destinado a manifestarse ya existe en una dimensión invisible, esperando la señal de tu coherencia. Esa señal es el estado de ser, cuando sientes como si ya lo tuvieras, cuando agradeces antes de ver el resultado, cuando actúas desde la certeza y no desde la expectativa, estás activando los códigos del nuevo guión. Entonces, la vida empieza a moverse. Las puertas se abren, las sincronicidades se multiplican, las coincidencias dejan de serlo. Y tú empiezas a notar una sutil danza entre lo que piensas y lo que ocurre. Eso es la conciencia editando la realidad. No es magia, es alineación. Cada vez que cambias tu vibración, cambias de versión de la realidad, como si saltaras de una línea de tiempo a otra. No estás creando de la nada, estás eligiendo de entre infinitas posibilidades. El universo no es un libro con un solo final, es una biblioteca infinita de versiones de ti mismo. Y tú eliges qué capítulo leer cada vez que decides cómo sentir. Esa elección sucede a cada instante, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Tu frecuencia se ajusta con cada respiración, con cada pensamiento que aceptas o sueltas. Nada es fijo, nada está escrito del todo. Todo puede reescribirse desde la hora. Pero hay una condición. Debes asumir tu papel de autor. Mientras sigas creyendo que la vida te pasa, seguirás repitiendo los mismos guiones. Cuando recuerdas que eres el escritor, el argumento se abre, y la historia comienza a obedecerte. Sin embargo, el alma no busca control, busca coherencia. Y esa es la diferencia entre manipular la realidad y co-crear con ella. Manipular surge del miedo, crear surge de la unidad. La manipulación dice quiero cambiar esto porque no me gusta. La creation dice voy a elevar mi frecuencia hasta que esto refleje mi armonía interior y cuando lo haces, no hay esfuerzo.
El universo no necesita ser convencido, solo necesita tu permiso vibracional. Todo lo que no corresponde a tu nueva vibración se disuelve. Lo que sí corresponde, se solidifica. Y ese proceso no depende del tiempo, sino de tu nivel de presencia. Cuando estás completamente presente, tu poder creador es total, porque en el presente, la mente se detiene y la conciencia toma el control. Ahí es donde la reescritura ocurre. No en el futuro, no en el pasado, sino en el ahora eterno, donde la energía obedece a la intención pura. Cada pensamiento consciente es una edición del guión. Cada emoción integrada, una nueva escena. Cada instante de gratitud, una línea de luz en tu historia. Nada externo tiene más poder que tu vibración sostenida, porque la vibración no miente. No se puede fingir, no se puede ocultar. El universo la lee como un código exacto. Si vibras en escasez, el universo no te castiga, simplemente te refleja más razones para sentir escasez. Si vibras en plenitud, no tienes que pedir nada. Todo llega para mantener esa vibración. La conciencia no castiga ni premia, solo sincroniza. Y cuanto más coherente eres, más rápido se sincroniza tu realidad con tu estado interno. Por eso, cuando algo cambia en ti, los demás lo notan. Tu energía se siente antes de que digas una palabra. La gente responde diferente. Las oportunidades surgen. La vida parece reorganizarse sola. Y es que en realidad nunca estuvo fuera de control. Solo estaba esperando que tú asumieras el papel de creador consciente. Cuando lo haces, descubres que el mundo no necesita ser cambiado, han solo comprendido. La comprensión es el borrador del universo. Cuando entiendes, reescribes. Y cuanto más entiendes, menos juzgas, porque ves que todo, incluso lo que dolía, formaba parte del viejo guión que hoy estás dejando atrás. Entonces, sonríes. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesitas que lo sea para sentirte en paz. La paz es la tinta con la que se escribe tu nueva historia. Cada vez que eliges la paz, el universo corrige una línea. Cada vez que eliges amor, se abre un nuevo párrafo. Y cada vez que eliges gratitud, el final se reescribe solo. Así es como la conciencia edita la realidad, no con fuerza, sino con frecuencia, no con lucha, sino con luz. Tu alma no vino a aprender a pedir. Vino a recordar que siempre fue escuchada. Y ahora, mientras sigues escuchando estas palabras, esa reescritura ya está ocurriendo. No mañana, no en un futuro lejano, no aquí, ahora. Cada respiración que tomas en presencia está ajustando las líneas invisibles del guión. Tu energía está borrando frases antiguas de miedo y escribiendo nuevas de confianza. Tu vibración está dictando las próximas páginas de tu vida. El universo, obediente y amoroso, ya está escribiendo contigo. Después de que la conciencia edita la realidad, llega el momento más sutil y a veces el más desafiante en sostener la nueva frecuencia. No basta con despertar. Hay que permanecer despierto. No basta con comprender. Hay que habitar la comprensión. Y eso solo ocurre cuando aprendes a vivir desde la energía que ya elegiste ser. Porque cuando una nueva vibración se instala, el universo empieza a probar su coherencia. No para juzgarte, sino para ayudarte a estabilizarla. A veces lo hace con silencios, otras con pausas, y otras con pruebas que parecen retrocesos. Pero no estás volviendo atrás. Estás consolidando la nueva versión de ti. Imagina que has aprendido a tocar una nueva melodía. Al principio, tus dedos dudan, repiten errores, recuerdan la vieja canción, pero con práctica, con presencia, con ritmo, la nueva melodía se vuelve natural. Lo mismo sucede con la energía. Estás aprendiendo a sostener una frecuencia que antes no conocías. La mente, que se alimentaba del drama, intenta volver a lo viejo. Te susurra pensamientos de duda, te hace cuestionar tus avances, pero el alma no necesita pruebas, solo necesita silencio. El silencio interior es la señal de que estás entrando en coherencia. Cuando logras sostener la calma, incluso en medio del ruido, estás consolidando la frecuencia más alta de todas en la confianza. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo decida por ti. No se trata de eliminar el pensamiento negativo, sino de no darle poder para definir tu realidad. Esta es la madurez energética. Observar sin identificarse. La nueva frecuencia no se mantiene a través del control, sino a través de la presencia. El control pertenece al ego. La presencia pertenece a la conciencia. Y la conciencia no fuerza, fluye. Cuando flies, no es que dejes que todo ocurra al azar. Es que reconoces que el orden más perfecto no proviene de la mente, sino de la energía. La vida no necesita tu tensión para funcionar. Solo necesita tu alineación. El universo responde de manera precisa
a tu estado vibracional. Por eso, mantener la frecuencia no significa fingir felicidad, sino permanecer en coherencia con lo que ya sabes que eres. Puedes sentir tristeza y seguir alineado. Puedes llorar y seguir expandiéndote. La coherencia no se mide por lo que sientes, sino por cómo atraviesas lo que sientes. En las viejas versiones de ti, huías de la incomodidad. Ahora, la observas. Antes, temías perder. Ahora comprendes que nada real puede perderse. Antes buscaba certezas. Ahora reconoces que la certeza no se encuentra, se sostiene. La nueva frecuencia se consolida cuando ya no necesitas comprobarla. Cuando confías, aunque no haya señales. Cuando tu fe ya no depende del resultado, sino del estado interior que eliges mantener. Y entonces ocurre algo mágico. La energía deja de ser un esfuerzo, empieza a fluir sola. Ya no necesitas proteger tu vibración, porque se ha vuelto tu naturaleza. Ya no temes volver atrás, porque el atrás dejó de existir. Todo lo que vibra en tu nueva frecuencia se mantiene. Lo que no, se desvanece. Personas, hábitos, pensamientos. Todo se alinea o se aleja, y eso no significa pérdida, sino limpieza. La frecuencia más alta no es la euforia, es la paz profunda. Esa paz que no depende de lo que pase, sino de saber que pase lo que pase, tu energía está en equilibrio. Cuando alcanzas ese punto, comienzas a notar pequeños milagros, no porque los busques, sino porque te vuelves el espacio donde ocurren. Las sincronicidades se aceleran. Piensas en alguien y aparece. Necesitas una respuesta y llega en una conversación, en un libro, en una intuición repentina. No es magia, es coherencia sostenida. La vida empieza a reflejar el orden que vibra dentro de ti. Pero recuerda, sostener una frecuencia no es mantenerla perfecta, sino volver a ella una y otra vez. Cada vez que te distraes, regresas. Cada vez que caes, respiras. Cada vez que dudas, recuerdas. Ese acto de regresar a ti mismo es el verdadero entrenamiento espiritual. No consiste en escapar del mundo, sino en vivir en él, sin perderte. La energía que antes usabas para controlar, ahora la usas para observar. La atención se vuelve tu mayor herramienta, porque donde colocas tu atención, colocas tu poder. Por eso, mantén tu atención en lo que deseas expandir, no en lo que quieres evitar. Si enfocas tu energía en el miedo, lo alimentas. Si la enfocas en la paz, la multiplicas. Tu vibración se alimenta de cada pensamiento que eliges mantener, y cada pensamiento coherente es una línea que refuerza tu nueva realidad. Cuando la mente intente sabotearte, no luches con ella, solo obsérvala, como si vieras una nube pasar. Las nubes no se disuelven con esfuerzo, se disuelven con viento, y tu respiración consciente es ese viento. Cada respiración profunda te trae de vuelta al centro. Cada pausa consciente te recuerda que no hay prisa, porque la energía no se mueve con velocidad, se mueve con claridad. La nueva frecuencia no necesita velocidad, necesita estabilidad. No necesita intensidad, necesita coherencia. Y la coherencia se construye en lo cotidiano, en cómo respondes, en cómo hablas, en cómo eliges sentirte cada mañana. No subestimes lo simple. El alma no mide el cambio por grandes saltos, sino por pequeñas consistencias. Cada día que eliges el amor sobre el juicio, refuerzas tu nueva vibración. Cada día que agradeces sin motivo, anclas tu nueva realidad. Cada día que eliges descansar en lugar de forzar, demuestras que confías en el proceso. Y el universo ama la confianza, porque la confianza es el lenguaje del alma. Cuando confías, la energía se ordena. Cuando dudas, la energía se dispersa. Y tú tienes el poder de elegir cuál de esas fuerzas alimentas. La expansión no es un destino, es una práctica. Una práctica silenciosa, invisible, constante. No necesitas demostrarla, solo vivirla. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás manteniendo la vibración del Creador. Cada vez que eliges no tomarte las cosas como personales, estás sosteniendo la frecuencia del alma. Y cada vez que eliges silencio sobre explicación, estás vibrando en sabiduría. El alma no compite, no se compara, no exige. El alma observa, integra y sigue creando. Esa es la energía que estás aprendiendo a habitar en energía madura, estable, coherente, que no necesita intensidad para sentirse viva. La frecuencia alta no grita, irradia, no busca aprobación, inspira, no pide, agradece, y cuando vives desde ahí, la realidad no tiene otra opción que reflejarlo. Tu mundo comienza a mostrarte una nueva versión de sí mismo, tan sutil que al principio parece coincidencia, pero luego comprendes
es tu energía respondiendo a sí misma. Así es como se mantiene la frecuencia, no intentando que todo se vea diferente, sino sintiendo diferente frente a lo mismo. El cambio verdadero no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando ya no necesitas que cambien para sentirte en paz. Ese es el punto de equilibrio donde la nueva realidad se consolida, y en ese punto, el universo deja de corregirte y empieza a celebrarte. Y entonces, llega el momento en que todo cobra sentido. No porque entiendas cada detalle, sino porque ya no necesitas entenderlo. Sientes que algo en ti se ha completado, que el peso del pasado ya no te pertenece, que el silencio interior dejó de ser vacío y se transformó en plenitud. Has cruzado el umbral, y aunque por fuera el mundo parezca igual, por dentro todo es diferente. No fue el universo quien cambió, fuiste tú quien aprendió a verlo sin filtros. Ya no miras desde la carencia, sino desde la totalidad. Ya no preguntas, ¿por qué?, sino, ¿para qué? Ya no dudas del camino, porque comprendiste que el camino siempre fuiste tú. Esta es la etapa en la que la nueva realidad empieza a consolidarse. Todo lo que vibraba en incoherencia se desvaneció. Lo que te corresponde empieza a fluir con naturalidad. Y lo que alguna vez te pareció difícil, ahora se siente como respiración. Eso no significa que no haya desafíos. Significa que ya no los ves como amenazas, sino como expansiones. Has recordado algo esencial a la vida. No te prueba, te expande. En este nuevo estado, cada experiencia se vuelve maestra. Cada emoción, una mensajera. Cada encuentro, una sincronicidad. Tu conciencia ha dejado de buscar el sentido. Ahora, lo irradia. Ya no pides señales, porque comprendiste que tú eres la señal. La frecuencia que habitas no se mide en palabras ni en resultados. Se mide en la calma que sostienes, en la presencia que emanas, en la paz que no depende de nada externo. Esa paz es el reflejo de tu nueva realidad. Ahora ves la perfección en lo que antes llamabas caos. Ves propósito donde antes veías pérdida. Y ves amor incluso en las partes de ti que antes rechazabas. Esa integración es el renacer, no un renacer físico, sino vibracional. Has reescrito tu historia sin darte cuenta, no cambiando el pasado, sino cambiando la interpretación que lo sostenía. El alma no borra las páginas antiguas, las ilumina. Cada herida, ahora, es un portal. Cada sombra, un recordatorio de la luz que siempre estuvo ahí. Lo que antes era esfuerzo, ahora es flujo. Lo que antes era búsqueda, ahora es encuentro. Y lo que antes era miedo, ahora es comprensión. Has vuelto a casa no en lugar, sino a una frecuencia. Esa frecuencia que siempre fue tuya, pero que olvidaste mientras jugabas a ser alguien más. La reescritura no fue del mundo, fue de ti. ¿Y cómo cambiaste tú? Todo cambió contigo. El universo, en su sabiduría infinita, nunca te quitó nada, solo te devolvió a ti mismo. Te mostró espejos, te ofreció reflejos, te puso frente a situaciones que te obligaron a recordar tu poder. Y cuando finalmente dejaste de resistirte, el espejo se limpió y te viste. No como el personaje, sino como la conciencia que lo creó. Ahí comprendiste que el verdadero despertar no es ver luces, sino reconocer que tú eras la luz. La mente busca explicación, el alma busca expansión. Y tú has expandido tu alma cada vez que elegiste confiar, cada vez que respiraste en medio de la duda, cada vez que dijiste, gracias, sin tener una razón lógica para hacerlo. Eso fue lo que cambió todo. No las circunstancias, sino la forma en que las abrazaste, porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu coherencia. Y ahora esa coherencia vibra tan fuerte que todo se ordena a su alrededor. Personas que vibran en tu misma frecuencia comienzan a aparecer. Oportunidades alineadas con tu propósito se manifiestan. Sincronicidades tan exactas que parecen milagros se vuelven cotidianas. Pero no es magia, es física de la conciencia. La vibración alta reorganiza la realidad, y tú, al sostenerla, te conviertes en el centro de ese nuevo campo. Has aprendido a manifestar sin pedir, a crear sin esfuerzo, a confiar sin condiciones. Eso es vivir en la nueva tierra, en la nueva conciencia. No es un lugar, es un estado. Un estado donde el tiempo se suaviza, donde las respuestas llegan antes de las preguntas, donde la vida se siente ligera, incluso en su profundidad. Te darás cuenta de que el universo ya no te grita a susurrar, y tú, al fin, escuchas. Esa es la verdadera maestría, no controlar la realidad, sino escuchar su ritmo y danzar con él. Has dejado de luchar contra la corriente, porque ahora sabes que la corriente eres tú. Tu nueva realidad no es una promesa, es un hecho vibracional. Cada pensamiento consciente,
la refuerza. Cada acto de amor la expande. Cada respiración en paz la sostiene. Lo que antes te parecía un milagro, ahora se vuelve natural, porque estás viviendo desde la ley, antes de la ley Yang-U, la correspondencia total entre tu estado interno y el reflejo externo. Y cuando alcanzas ese punto, algo hermoso sucede. Ya no deseas cambiar el mundo, deseas comprenderlo y servirle. Tu frecuencia se vuelve medicina, tu energía, refugio, tu presencia, guía. Porque cuando alguien enciende su luz, ilumina el camino de otros, sin intentarlo. Y tú, al elevarte, elevas también a quienes te rodean. La expansión del alma no es individual. Y cada vez que eliges amor, todo el tejido de la humanidad vibra un poco más alto. Cada vez que eliges conciencia, el mundo se vuelve más claro. Y este es el propósito más elevado, en convertirte en canal de la energía que transforma. El universo no busca que seas perfecto. Busca que recuerdes. Recuerdes que todo lo que ves afuera es una proyección de lo que ya eres. Recuerdes que cada realidad es temporal, pero tu conciencia es eterna. Recuerdes que nada de lo que amaste se pierde, solo cambia de forma para seguir acompañándote. Cuando miras con los ojos del alma, no hay errores, solo experiencia. No hay castigos, solo correcciones vibracionales. Y no hay finales, solo transformaciones. Tu nueva realidad no será un lugar al que llegues, sino un estado desde el cual crearás. Un estado donde no necesitas pedir permiso al universo, porque comprendiste que el universo te habita. Ya no buscas fuera lo que vibra dentro. Ya no esperas señales, porque tú te has vuelto la señal. Ya no dudas del tiempo, porque sabes que el tiempo trabaja a tu favor. Has regresado a la fuente, y desde ahí, todo se siente distinto, más liviano, más nítido, más tuan. Así que respira, siente, permite, estás completo. Tu realidad ya está reescrita. No hay nada más que alcanzar, solo vivir desde esta nueva conciencia, desde este estado donde cada respiración es una afirmación de vida, donde cada silencio contiene una verdad, y donde cada paso, aunque sea pequeño, deja huellas de luz. El universo te observa, no para juzgarte, sino para reconocerse en ti, y mientras tú lo haces consciente, él te hace eterno. Así es como la historia termina, o mejor dicho, comienza. Ya no eres quien espera milagros, eres quien los manifiesta. Ya no eres quien busca señales, eres quien las emite. Ya no eres quien pregunta, ¿cuándo cambiará todo? Dice ya cambió porque, en realidad, nunca hubo nada que esperar. Solo había que recordar An, y tú lo hiciste. Bienvenido a la frecuencia, donde todo ya es. Bienvenido a tu nueva realidad. Bienvenido a casa.